Bueno, tenemos mucho gusto de recibir en nuestros estudios a Miguel Enrique Otero. Es periodista, ex legislador de Venezuela, actualmente exiliado en Santa Fe, invitado por la gente del Club del Orden, después de dar una conferencia por primera vez en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, por primera vez. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que hay tantas cosas por charlar respecto de Venezuela, sobre todo cuando uno ve con muchísima preocupación todo lo que está pasando allí desde el punto de vista institucional. Un país que, de Latinoamérica, que uno piensa tiene todo o tenía todo antes del chavismo para poder despegar, ¿no? Venezuela. Bueno, la verdad es que la gente no se explica cómo Venezuela ha llegado a lo que ha llegado, porque Venezuela está a punto de una emergencia humanitaria, con el nivel de escasez, de inseguridad, de falta de medicamentos, de inflación, en fin, la gente en las colas, todo el mundo ha visto esas imágenes. Sí, son pero terribles. Es un país que va a llegar a una emergencia humanitaria estando montada sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Eso nadie se lo puede explicar. Es el producto de un modelo anacrónico, mal gerenciado, de todas unas ideas que se basaban en una ilusión que no existía, y ahí está la prueba. Porque este modelo que lo diseñó Chávez hace 17 años, era un modelo que efectivamente al principio mejoró las condiciones de vida de los sectores populares, porque repartía la renta petrolera creciente, pero al mismo tiempo desmanteló el aparato productivo, y cuando los precios del petróleo empiezan a bajar, un país que era más o menos productivo se convirtió en un país importador. Se baja la renta petrolera y no puede importar. Entonces, ¿qué pasa? Que está sucediendo lo que vemos: desabastecimiento de productos básicos un 60%, de medicinas un 85%, inflación del 400 hacia arriba. Es una verdadera catástrofe de todo punto de vista. Lo que a eso hay que sumarle la profunda crisis energética que mantiene prácticamente a la economía y al sector público paralizados. Trabajan lunes y martes, ¿no? Según las últimas disposiciones. El resto se ha dado asueto porque, bueno, la idea es que se pueda ahorrar energía con cortes programados y con situaciones muy difíciles que se están viviendo en varias ciudades de Venezuela, habida cuenta de que ni siquiera se respetan los cortes de la manera en que se han programado, y con esto, bueno, la imprevisión absoluta en todo momento, ¿no? Es parte de lo mismo, porque la gente cree que es que toda la energía que se produce en Venezuela viene del Guri, que es la represa, y por el Niño está baja. Pero no, eso es la mitad de la producción eléctrica de Venezuela. La otra mitad viene por plantas termoeléctricas, que además Venezuela no tiene problemas de combustible. Entonces es un sistema de plantas que no las han instalado, que la corrupción hizo cosas terribles, las que están montadas no tienen mantenimiento, entonces colapsa. A todo lo anterior hay que agregarle el racionamiento de la electricidad, el racionamiento del gas y el racionamiento del agua. Entonces todo lo que son servicios públicos en Venezuela están vueltos un desastre. Claro, esto ha provocado reacciones muy fuertes en los últimos días en varias ciudades de Venezuela, incluso con episodios de violencia y saqueos a supermercados, a farmacias. La gente está desesperada. Absolutamente, la gente está desesperada. Es un régimen que se mantiene en el poder violando la Constitución, manejando el Tribunal Supremo de Justicia, que lo llenaron de magistrados que son los diputados que perdieron. O sea, imagínense el nivel de esos señores, y el alto mando militar. Entonces con esos esquemas manejan, no acatan nada de lo que apruebe la Asamblea, que lo ganó la oposición con una amplia mayoría, y bueno, tienen al país en jaque. Es una olla de presión que en cualquier momento estalla y puede venir cualquier cosa. Ahora, la pregunta es, con instituciones arrasadas tal como están, ¿cuál es la salida, digamos? ¿La reacción de la gente puede provocar y precipitar la salida del chavismo del poder, o efectivamente se espera o se confía en la presión de la comunidad internacional? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes ven para salir de esta situación y para que efectivamente cambie de manos el poder en Venezuela? Bueno, la oposición está trabajando en esta salida, que es la
el referéndum revocatorio, que lo incluyó Chávez en la Constitución cuando lo reformó, pero no está fácil, porque es la única salida que no pasa por el Tribunal Supremo de Justicia. No está fácil porque el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que regular esa elección, de los 5 miembros principales, 4 son del partido de gobierno. Entonces ellos hacen todo lo posible por retrasar el proceso. ¿Retrasarlo para qué? Para que pase marzo del año que viene, y según la Constitución, si se produce después de marzo, asume el vicepresidente. No hay una elección nueva, y el vicepresidente lo nombra el presidente a dedo. Puede poner a su esposa. Entonces es una salida que es salida, pero una salida que tiene que cumplirse antes de marzo del año que viene. Y eso está complicado, aunque todos los venezolanos están haciendo el esfuerzo lo más rápido posible para que eso se dé, pero cuenta con esa táctica dilatoria, lo que llamamos nosotros Operación Morrocoy, por parte del Consejo Nacional Electoral. Si se piensa en el sucesor de Maduro, ¿en qué personas, en qué dirigentes podría recaer esa responsabilidad? Bueno, los 4 dirigentes de oposición más importantes, que son Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y Enrique Capriles. Leopoldo López, que sigue preso. Bueno, Leopoldo López sigue preso, y sigue preso después de una elección en el 2018. María Corina Machado está inhabilitada y sigue inhabilitada después del 2018. Y Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano, como si era el alcalde de Buenos Aires, está preso, y está preso hasta después del 2018. Y el otro candidato, que es Enrique Capriles, están montando una estructura para inhabilitarlo. O sea, es un régimen que además descabeza a los posibles líderes, los inhabilita para un proceso electoral. Es una situación complicada, es la olla de presión. Claro, evidentemente la reacción de la gente puede ser determinante en esto, y la habilidad de la estrategia que vaya a desplegar la oposición, con todas las limitaciones que usted explicaba, se tienen, ¿no? Bueno, el problema es que la situación es tan catastrófica. Ningún país de América Latina ha vivido una cosa como la que está viviendo Venezuela. Parece mentira, pero lo que sale en la televisión no termina de describir lo que está pasando allá. Entonces, o se buscan unas fórmulas que puedan modificar el modelo, digamos, unas fórmulas de estas democráticas, o ahí puede haber una cosa mucho más violenta, de estallido social, de militares que se alzan. Eso está a punto de que pase si no se le entrega al país una manera de solucionar este problema. Claro, hay algunas cifras que realmente dan cuenta de la gravedad de la situación. 250.000 personas muertas en hechos de inseguridad desde que asumió el chavismo en Venezuela, 100 muertos por razones políticas, los presos políticos, bueno, los exiliados. Digamos, si usted volviera hoy a Venezuela, ¿termina preso? Me ponen preso. En Venezuela la inseguridad personal es una política de Estado. Chávez estimuló la delincuencia, la impunidad, para que eso asustara a la clase media y se fuera del país. Y de hecho hay 1.500.000 venezolanos, básicamente de clase media, que han huido de Venezuela, que son opositores todos. Además, él logró sacar toda esa gente. Después eso ha significado esos 250.000 muertos, que es más que cualquier guerra en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí ha habido más muertos que en cualquiera de esas guerras. Después el tema de los presos políticos. Venezuela tiene más presos políticos que Cuba. Claro, ellos como lo ponen como una democracia, la gente no se da cuenta. Y Cuba, que es una dictadura, y se debe tener muchísimo. No, Venezuela tiene más presos políticos que Cuba. Entonces ellos te dicen, es que están siendo juzgados. Sí, bueno, es que las dictaduras posmodernas, populistas, se dan un manto de legalidad. Entonces ellos lo que hacen es que un juez te abre un juicio y te aplica medidas cautelares de que vayas preso. El juicio no avanza. Entonces hay gente que está preso desde hace 12 años por medidas cautelares. El alcalde metropolitano tiene 2 años preso y todavía no sabemos de qué se trata el juicio, y está preso por medidas cautelares, no está preso porque tenga una sentencia. Entonces el tema de la represión y el tema del miedo en Venezuela es un tema terrible, porque es el miedo a la represión o el miedo a la delincuencia. Claro. Entonces, pero aparte en situaciones donde no hay ninguna garantía. Ninguna garantía. Ninguna garantía. Porque si se les ocurre, usted va preso y bueno, que Dios lo ampare. Y la delincuencia es una mezcla entre delincuentes y policías. O sea, las autoridades están metidas en todo aquello. Claro. La situación sin dudas es gravísima, pero ¿en qué momento lo empiezan a perseguir a usted? ¿En qué momento dice usted, me tengo que ir porque si no termino preso? Bueno, pues aquí ¿preso o muerto? Yo estaba afuera cuando ocurrió esto, hace más de un año que no he regresado. Nosotros publicamos
una noticia que había salido en el ABC de España. Sí. Sobre un fiscal federal del estado de Nueva York que había abierto una averiguación a Diosdado Cabello, que era presidente de la Asamblea, por narcotráfico. Una información que además salió y nosotros la publicamos al día siguiente, como la publicaron al día siguiente 80 periódicos del continente, la publicó La Nación, el Clarín, todo. Eso hizo que nos metiera una demanda de difamación al periódico, al único periódico. Claro, no era una investigación de ustedes, no era una investigación propia, ustedes replicaban una publicación. Y era una noticia, no tenía connotaciones subjetivas, no era una descalificación ni nada. Sí, no era una columna de opinión. Sí. Un fiscal federal abrió una averiguación a Diosdado Cabello sobre narcotráfico, ni siquiera decía él es culpable de narcotráfico, era la información. Y además el Departamento de Estado confirmó esa información. Entonces, claro, es una excusa para... tenemos las medidas, todo el comité editorial, toda la junta directiva del periódico, gente que no tiene nada que ver con la línea editorial, y bueno, eso fue hace un año. Obviamente, si yo regreso, está este juicio, pero ellos ya me han amenazado de otros juicios con otros expedientes, de traición a la patria, que yo soy culpable del financiamiento de los paramilitares colombianos, que tenía un plan para asesinar a la hija de Diosdado Cabello, cualquier cosa. Claro, lo que se les ocurre. Ahora bien, ¿cómo sigue el Nacional y cómo sigue su vida afuera de Venezuela? Bueno, Nacional es el único periódico nacional importante que sigue haciendo periodismo. Nosotros publicamos todo y lo pueden ver en la página web de Nacional, ya es la página de referencia sobre Venezuela. Claro, tenemos algunos problemas como es el acoso judicial, todas las represiones administrativas, tributarias, publicitarias, y además está el tema del papel. El gobierno creó un monopolio de importación de papel, porque en Venezuela no se produce papel prensa, y ese monopolio no nos vende papel a nosotros. O sea, ni tampoco le vende discrecionalmente pequeñas cantidades a periódicos de provincia que son independientes, pero no nos vende papel. Claro. Entonces nosotros hemos reducido el periódico, hemos eliminado los suplementos, hemos reducido la paginación, hemos reducido el tiraje, nos salva la red, la web, pero el periódico físico es un periódico minimizado. Bueno, y usted sigue ejenciendo la dirección del periódico. Sí, claro, sigo ejerciendo, y para eso está la tecnología. Bendita sea, ¿no? Bendita sea la tecnología en este caso. Venezuela es el puerto de la droga de América Latina. ¿Cuáles son los fundamentos para su afirmación respecto a este tema? Bueno, es que Chávez creó unos mecanismos de alianzas geopolíticas con elementos insurgentes en el mundo entero, en particular la FARC y el ELN. Y esos son movimientos guerrilleros que dependen del narcotráfico. No tienen una filosofía ideológica marxista o algo así, ¿no? Ellos son movimientos guerrilleros con el narcotráfico, con grandes zonas de Colombia que producen cocaína. De hecho, la producción de cocaína en Colombia se ha duplicado en los últimos años. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay esa alianza, y entonces ellos trafican libremente. El primer surtidor de droga para Europa y para Rusia es Venezuela a través de África. Y es esa droga colombiana que no se produce en Venezuela, se produce en Colombia bajo el auspicio de la guerrilla colombiana. Esto es gravísimo. Ahora bien, la actitud de la comunidad internacional respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, ¿cómo la calificaría? Bueno, la comunidad internacional ha sido muy indolente o cómplice, o pon la palabra que quiera. Claro, eso está cambiando sustancialmente. La actitud de Macri ha sido muy importante. En Brasil también hay un cambio que vemos ahí. Los americanos lograron neutralizar a Cuba con toda esta negociación que hicieron. Hay un distanciamiento de los países aliados como Ecuador, Bolivia, y como si estuvieran desmarcando. Y hay también la comunidad, la Commonwealth, con las islas del Caribe, que también, porque esas islas las compraron con la chequera petrolera, ya no es la chequera petrolera. Entonces hay un cambio importantísimo, es la posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA, si se sigue dando este marco referencial. Está un tema de Mercosur, que es muy importante. Venezuela asume la presidencia de Mercosur ahora en junio, con la cancillera, y el interés estratégico de todos estos países del Mercosur es hacer una integración con la Comunidad Europea. Y ella se opone radicalmente porque dice que es una cosa neoliberal. Yo no sé cómo van a aceptar estos países, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, que ellos quieren hacer la integración con Europa, si un país que además les queda un poco más lejos, por razones ideológicas, dice nosotros no estamos de acuerdo con la integración
con la Comunidad Europea, y van a tener un problema complicado. Seguro. Lo que sí está claro que los tiempos de la diplomacia no son los tiempos de las urgencias de la gente que usted nos acaba de describir, ¿no? No, la diplomacia va a otro nivel, y además los países tienen intereses, tienen empresas nacionales que tienen deudas allá, esperan que se las paguen. Cuando un presidente se pone muy radical con el tema de Venezuela, entonces vienen los empresarios: mire, me deben $200 millones, no haga eso, porque no me lo van a pagar nunca. Los españoles, Rajoy decidió que él no seguía oyendo a empresarios con deudas en Venezuela. Él va por la calle del medio, que decimos nosotros. Sí, la verdad que es muy complicado, y sobre todo cuando uno, digamos, comienza a desandar los caminos de los intereses que se van cruzando, ¿no? Los políticos, los económicos, los intereses territoriales, obviamente, y las apetencias que otros países pueden tener en lo que es la realidad de Venezuela. Lo cierto es que lo que se está ignorando es el sufrimiento del pueblo venezolano en todo esto, ¿no? Terrible. Eso es lo más triste y lo que más preocupa. Duelen las imágenes de ver a hermanos americanos que están viviendo en las condiciones en las que están viviendo, imágenes que se asemejan a las imágenes que nosotros tenemos de las guerras, claro, en un país que no está en guerra. Es un país que está viviendo las consecuencias de una guerra sin haber estado en ninguna guerra. Insólito. Bueno, ojalá que las salidas institucionales que se plantean, o la que usted nos explicaba, pueda concretarse en el corto plazo, y que pueda llegar un proceso de normalización que seguramente demorará muchísimo, porque después de la destrucción sistemática de las instituciones que ha hecho el chavismo, bueno, evidentemente pensar en una normalización política e institucional en Venezuela, estamos hablando de años, ¿no? Bueno, puede ser, puede no ser. Ahí la gente la sacaron de las instituciones, y las riquezas están, y los empresarios venezolanos se fueron todos, pero a hacer inversiones en otros países, regresarían. Y la comunidad internacional, con los organismos multilaterales, las empresas que invierten regresarían. Claro, hay un periodo ahí complicado, pero el rebote no estaría muy lejos del momento en que eso cambie. ¿En qué medida la situación económica, con una inflación del 400%, puede accionar como determinante en la reacción de la gente? Bueno, la verdad es que no ha habido régimen en América Latina que haya resistido la hiperinflación. Todas las hiperinflaciones en América Latina han tumbado los regímenes, por la vía que sea, electoral, militares, explosión social, cualquier cosa. Nosotros tenemos, los argentinos, un par de capítulos escritos sobre eso. La hiperinflación es el peor veneno. Claro, es muy dramático, es un gran sufrimiento, pero es el peor veneno para un régimen. No pueden aguantar eso. Ahora, yo creo que la situación es tan terminal que Maduro no va a durar mucho tiempo, porque de alguna manera va a salir, porque no hay un país que aguante una cosa como la que está viviendo Venezuela, que además no tiene ninguna justificación. Nunca pasó un huracán, nunca hubo un terremoto, las riquezas están ahí, los venezolanos son productivos, o sea, nunca hubo nada que fuera un elemento externo, salvo un modelo económico anacrónico y fracasado. Después de la salida de Maduro, ¿comenzarán a descubrirse cotos de corrupción como está pasando en la Argentina? La Argentina no es nada al lado de lo de Venezuela, porque en la Argentina habían instituciones golpeadas, pero las existían. Venezuela no hay, desde hace 17 años, contralor, no hay fiscal, no había asamblea, no hay defensor del pueblo. O sea, sí hay, pero son unos militantes del partido. Todas las cuentas públicas son una caja negra. Los dineros del petróleo, nadie sabe cómo se gastaron, $1 trillón. Entonces estoy seguro de que eso va a ser, lo que está pasando aquí no va a ser nada al lado de lo que va a pasar en Venezuela cuando se empiecen a destapar esas ollas. Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias, ha sido un gusto para nosotros poder entrevistarlo. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Pausa, enseguida volvemos.